Bueno, bienvenidos artistas en laboratorio. Hoy nos vamos a la ciudad de Cipolletti y nos vamos a charlar de un laboratorio muy particular, que es un laboratorio de pensamiento en relación a cómo pensar la historia en este presente. Vamos a conversar sobre nuevos géneros que aparecen dentro del campo de las redes, como puede ser Twitter, y bueno, vamos a navegar un poco sobre este presente, tratando de mirar algo del pasado, a ver cómo nos ayuda para esto un historiador, docente de la Universidad Nacional de Río Negro, director de la carrera de Criminología y Ciencias Forenses, que está en la ciudad de Cipolletti. Nos vamos a charlar con Fernando Casulo. ¿Cómo va, Fernando? ¿Qué haces, Marina? ¿Cómo va? También saludo a todos y todas. Un placer estar acá. Qué bueno tenerte en un laboratorio que es Sí, de por eso. artistas. Tal cual iba a decir, ¿no? Absolutamente extranjero en el devenir. Qué buena palabra para empezar a Sí, pensar. O sea, hay extranjerías en este tiempo. totalmente. Bueno, sí, sin duda, que es algo ahí medio picante. Sí, de hecho, parte de, bueno, lo que decías vos, ¿no? De estos nuevos géneros y relatos así tipo Twitter, tienen que, a diferencia, no sé, se me ocurre de otras redes que son un poco más afincadas en un discurso, tipo, no sé, Instagram y la imagen. Twitter tiene como un terreno muy híbrido. Y esto, ¿viste? Como los que de alguna manera siempre tuvimos inquietudes, en mi caso con la prosa, pero devenimos por oficio y laburo académicos, nada, nos sacamos un poco las ganas, ¿viste? Escribimos de metal o sacamos un pequeño cuento, ¿viste? Un hilo que es como una especie de relato en 4 o 5 tweets, y se juega un poco con eso, ¿no? Como una cosa medio pop, donde se va Es mezclando todo. una cosa medio pop y vos le llamás academicismo popular, que es también Claro, un sí, juego irónico completamente, sí, no, sí, capaz que no es la palabra irónico, sino un juego con el humor, tanto desde sí. el tipo de tweets que propones a, al juego con la academia, ¿no? ¿Cómo te llevas con esa relación academia popular y Sí, pandemia? sí, bueno, coincido primero que era muy desde el humor al principio y ahora, por supuesto, sin la pedantería de decir se inventó algo, porque no, justamente sería parte de lo goloso que son los académicos y lo goloso y lo, digamos, lo duros, pero sí que entiendo cada vez más que hay algún interés más serio que va por el lado de la divulgación, ¿no? Lo del academicismo popular, hoy yo lo empezaría por ahí, digamos, como esa especie de oxímoron. El otro día me lo pusieron justo, es un oxímoron. No, jodeme. Pero bueno, y en la pandemia sí hay algo ahí de como dos cosas, ¿no? Y un poco me parece que tiene que ver con los estados de ánimo que todos fuimos pasando. Al principio como una especie de explosión de tiempo contenido, de, bueno, incluso Zooms de acá, Zoom de allá, y hoy algo un poco más medido, también hay un poco de cansancio emocional, que es un poco el que genera a veces estas cosas. Pero bueno, eso, ¿viste? Incluso algunas reflexiones, yo decía, bueno, se transmitía a través de los vampiros, ¿no? Justamente, no, perdón, de los murciélagos, yo te lo mandaba el otro día, ¿no? Y viste que, porque circuló como que un paper había dicho que existía el riesgo, el de 2017 yo decía, bueno, existía el riesgo, que fue Bram Stoker cuando escribió Drácula, ¿viste? Entonces, ahí lo gané una serie de cosas con obras de la literatura universal. A mí me interesa mucho la historia cultural, y la historia cultural, justamente, ¿no? Tiene que ver con eso, con entender las sociedades, por qué producen y generan y consumen determinados, digamos, artefactos culturales que otros no. Y ahí siempre es como muy desacralizarlo, ¿no? Lo cual en la academia es complejo. Nosotros podemos usar, podemos tener de objeto de estudio, no sé, el de Camerón de Boccaccio, o los carnavales populares, pero después nadie puede decir que mira Tinelli porque es como que, bueno, te va a fulminar el rayo, ¿no? Yo particularmente no lo miro, pero tengo otro montón de consumos populares que me divierten, me interesan. Siempre tengo el oído medio parado, ¿no? Sí, ahí hay como una curiosidad puesta en esos otros espacios que podrían ser categorizados como no académicos, pero que sin Sí, embargo la manera de abordarlos permite entrar en ese campo de la divulgación, ¿no? Entonces se cruza lo sí. académico con lo más de consumo cultural masivo Mm, y se produce ese sincretismo extraño que vos lo traducís en un par de hashtags interesantes, mm. que son el Canta Casulo y el nuevo que generaste ahora en pandemia, me parece, Ah, ¿no? divierte.
Divierte Casulo. Que van generando estos hilos y pensaba Sí. yo esto de como, no sé, estas nuevas narrativas dentro de estas redes. Sí. Yo no soy muy habitué de Twitter, pero a la hora de empezar a investigar esto decía, acá hay eso, hay una construcción narrativa que finalmente me empieza a dar información sobre cosas que si no llegaría, ¿no? Si soy habitué de Twitter. Sí. Quizás ahí podemos mirar alguna, vamos a ver si la Dale. podemos compartir. Ah, mira, cierto que existe eso. ¿Ves? Ahora ya hay un género que son los Meet. O hay un género que son los Zoom. ¿Viste? La cara que la gente pone cuando está en Zoom me da mucha risa. O la foto de Zoom. Ah, este es el de, bueno, sí, este es este es muy cruzando todas esas cosas, ¿no? Este es bien de lo que a mí ya te digo, que oriento a cierta divulgación, pero también a ciertos delirios. Hay O sea, yo posta hay, que... Sí, como perdón. yo decía, acá se configura esta especie de narrativa o de género en el camino del Twitter o de esta red, pero por otro lado hay también una fuerte crítica. Sí, sí, bueno, dos cosas sobre eso. Primero, la primera parte del tweet, esto de que para mí son como insólitos los resúmenes de Netflix, es una iluminación que se me hizo viendo una serie. Claro. Y cómo en el resumen habían spoileado la mitad de la serie, una cosa, viste, que no puede... Y ahí sí entré a pensar en esto, y sí ahí, por eso insisto, ¿no? En esto de pensar, sobre todo los nombres, en esta, viste, que esto de Breaking Sar, a mí la que más me gusta, a vos te va a gustar, si te enrolás dentro de un pensamiento nacional y popular, hay dos, la de Better Call Peron en vez de Better Call Saul. Sí, acá está. Y después una un poquito más abajo, que es la de que a mí me gusta mucho, me parece, de nuevo, ¿no? A mí me divierte esto que yo siempre te digo, o sea, no es algo que haga de nuevo, a la soberbia. Marksman está muy bien. Sí, Marksman. Bueno, viste, y ya te digo, son series, todas esas yo las vi todas y me gustaron todas de nuevo, ¿no? Como que también parto de cierto consumo pop que yo hago permanente, ¿no es cierto? Y tal vez por eso sea fácil a veces hacer ese cruce que con algunos colegas que ahora están un poco en la misma línea, pero les cuesta más, porque bueno, ya te digo, bichos más de academia, que no te miran un Breaking Bad. Mira, porque ahí, fíjate que la ve Vikings es una serie que finalmente tiene que ver con el ejercicio del poder, y bueno, nada, viste como esto de Vikings, la ve y Ezeiza, y los hijos de Ragnar, no sé si vos la viste, pero se pelean. Me parecía que todo cuajaba, me parecía muy gracioso que te digo, viste, como cosas de poder llegar a reírse. Lo que pasa es que después van teniendo algunas, a mí me han dicho que en algunas cátedras lo usan, yo nunca lo usé dando clases yo. Ajá. No sé, viste, debe ser que todavía no, hacer ese pase de mundos también es difícil para la gente de mi generación, ¿no? Es todo un Pero, desafío. La Casa de Papel. claro, pasa de papel. Bueno, ahí hay Bueno, uno que yo suelo usar en los Zoom, que es de Volver al Futuro, y esto de que, no sé si lo dije cuando estuve en la Centro Cultural, pero que si vos tomás la fecha de Volver al Futuro, 1985, me acordé por eso, 1985, 2015, 1885 y 1955, bueno, son radicales, ¿no? O sea, y básicamente Juan Vital Zurruil es uno de los personajes de Volver al Futuro, digamos, ¿no? Con esto del plan austral y demás. Entonces, nada, eso, ¿viste? Ahí sí, la verdad que está bueno cuando te dicen, che, yo lo estoy usando para tal cátedra. Muchos pibes más jóvenes pibes y pibas, que en algún secundario, ¿viste? Se animan a meterlo, o decir, bueno, tal vez no lo mío exacto, pero en función de eso que leí, me animé a decirle a los pibes, ¿viste? Que viéramos tal cosa. Yo tengo uno que es La Caverna de Platón, obviamente, ¿no? La parte seria, digamos, de la caverna, digamos, ahí se me fue, la alegoría de la caverna, pero pensándolo como que Platón está siempre rinchado las pelotas y que le caen los chavos, viste, como que le fuman como que siempre dice, vale, vieja, no nos reunamos tanto, al final en la caverna me la dejan llena de, viste, con esta cosa de los amigotes, que también es un relato muy clásico de los cuarentones, ¿no? Como los 5 chabones mirando la Premier, ¿no? La Champions. Bueno, eso puesto en Platón. Y me decía, la verdad que me gustó, le dije a los pibes que lo piensen así a tal autor, y bueno, la verdad que, insisto, es como un segundo anillo, no muy buscado, o sea, yo todavía esto ya te digo, no es que hice una ficha de cátedra, qué sé yo, pero que
que va discursos que saliendo así, ¿no? pululan. Sí, Sí, me parece que es como como una buena entrada a determinados pensamientos y pensadores, ¿no? También porque varios que referencias son complejos, desde un Heidegger en sí, adelante. obvio. Y es una manera de entrar y dialogar también con estos, llamémosle, lenguajes contemporáneos, porque ya de Sí, nuevos sí, no sí. tienen nada, ¿no? Esa Sí, sensación. sí. Y también pensaba esto de cómo generarle ciertas fisuras o aires al campo académico. Me parece que en esta tarea de divulgación te escucho y me aparecen las referencias a Peter Capusotto. O sea, de Sí, alguna manera juega, ¿no? O vos propones un juego ahí entre lo sí, académico y también el relato histórico puesto en contemporáneo. sí. Parece Yo en que eso, a ver, me menciona mucho lo de Capusotto y posta que es como decir, dale, o sea, viste, claro, como vos decís, le estás diciendo al Milan de Pergamino, al Douglas Haig de Pergamino te parecías al Milan, siguiendo con las referencias futboleras. Pero sí, yo reconozco mucha influencia, de nuevo, ¿no? Como soy un poco extranjero en tu tono, sí, influencia en mi arte me suena tan desquiciado que lo voy a evitar. Pero a mí siempre me gustó mucho Monty Python. Y sí recuerdo particularmente lo Holy Grail, traducido como Los Caballeros de la Mesa Cuadrada, tipo en el VHS de mi casa y mi viejo descostillándose de la risa, y yo sin entender medio un carajo, pero diciendo, pero, viste, algo hay ahí divertido en hacer medieval, y lo mismo Asterix, y no sé si vos te acordás, pero una serie que llamaba El Pequeño Nicolás, que también era de Goscinny, que era como una especie de referencia al pequeño burgués francés de los 50, también, ¿no? Como con los temas de la familia, la hipocresía familiar, bien los temas de la posguerra. Ese tipo de cruces a mí me gustan mucho, siempre los consumí con pasión y me interesa hacerlos. Es como te digo, ¿no? Ahí sí me salta esta cosa historiadora que siempre me divierte, eso de cómo de una producción, de un artefacto cultural, podés pensar una época. Y nada, me totalmente. encanta. Me hace cagar a la risa. También me hace, pienso mucho en este rol que pocos se animan a ocupar, que es el de la divulgación de cada disciplina, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en Darío Zeta y la filosofía, en Paenza y las matemáticas, o sea, lugares donde la divulgación cobra un rol significativo a través de académicos, ¿no? Sí, sí, o incluso hoy, por decir, el periodismo científico y la divulgación de los temas de vacuna, lo que ha significado, ¿no? Es fundamental y no tener un aparato conformado de eso habla mal de esa sociedad, digamos, por decirlo, Y de llamando, estos. y hoy en esta realidad tan urgente que Ujú. tenemos, cómo la mira un historiador? No, bueno, yo por eso te digo, sobre todo, y con algunas cosas en joda, algunas cosas un poco más en serio, en esto de ponerlas en perspectiva. Yo hace poquito, siguiendo con lo de la caverna, yo decía un poco eso, ¿viste? Como que en una columna que me habían hecho justamente sobre consumos culturales, que yo pedía como buen historiador, digamos, finalmente, que siempre es como medio mala onda en las miradas más amplias, como cierto cuidado, ¿viste? No es que ya está, ni es que volvimos a la caverna, que es lo que algunos dijeron al principio, el individuo que se vuelve como este individualista, y porque lo cierto es que hay un montón de espacio. Nosotros esta entrevista tal vez no la podríamos haber tenido en el contexto de nuestros viajes, y yo, Sipo, como si vos, Roca, etcétera, etcétera. Y con una perspectiva de, sí, está bien, se están viendo más series, digo, hay consumos culturales de corte más puertas adentro, pero también hay como un género fuera de broma, el género Zoom y demás, que construyen como una perspectiva cultural en miras a otros tipos de integraciones. Yo en las cátedras he podido invitar a gente a dar charlas, insisto, hay gente de Buenos Aires, copadísima, y hablando con mis alumnos, que era imposible pensarlo antes de eso. Y después sí, yo creo, fuera de broma, un poco lo hablábamos fuera de aire, pero esto de que era un mundo que estaba por ponérsela en la pera, y se la puso en la pera, digamos. Para mí la cuestión del terraplanismo, los movimientos antivacuna, los fake, realmente eran una amenaza al orden social, ¿no? Al contrato social mínimo, que bueno, aparecieron con esta pandemia como maximizados. Eso está claro que va a haber que
replantear seriamente los contratos sociales de cara a las próximas décadas. Esto que muchos están alertando, está bien, pasa esta pandemia, pero si no hay cambios reales en la situación medioambiental, ¿no? O esto de que, bueno, ya pensar el veganismo como no exclusivamente como un capricho de, ¿no? Chicos ricos, blancos, sino más bien la cuestión de, bueno, los feedlot. Vos pensás que en Estados Unidos gran parte de los infectados son trabajadores de frigoríficos, mayormente negros, o sea, ¿no? Esas cuestiones para mí van a estar en discusión. Ahora, vos me decís, va a llegar un mundo nuevo, distinto, qué sé yo, no coincido, yo no tengo esa idea. Y la fiebre española, la gripe española, que justamente no es del 18 al 20, también el auge, digamos, de cierto antiliberalismo, qué sé yo, pero eso generó y maduró. Recién en el 30 se dio la crisis, ¿viste? En el 40 la aparición de los estados benefactores, o sea, fueron cambios de 2 décadas, digamos, ¿no? Exacto. No es así tan inmediato, por más que uno hoy lo sienta así por las angustias o los pesares más personales, ¿no? Sí, porque además se han hecho muchas reflexiones ahora en tiempo presente sobre, bueno, esta discusión más en el campo de la filosofía, ¿no? Pero este es el fin del capitalismo, o es la nueva versión o su reciclaje. Claro. Y me parece que ahí está bueno ver que en realidad Bueno, hay algo de tiempo. Yo no te mandé nada de eso, porque bueno, ya te digo, como he estado boludeando bastante, bromeando bastante, pero bueno, viste, hay un autor, en realidad hubo unos autores que sacaron ese libro, Sopa de Juan, y particularmente Zizek, que bueno, un poco el chiste es ese, ¿no? Porque fue como un libro sobre el COVID-19. Yo creo que finalmente son cuestiones que se venían pensando antes, que le calzaron medio ahora. Hay un autor que decía esto, al final, supuestamente es el apocalipsis, y los dos grandes pensadores, o los dos o tres, ¿no? Que le entraron, Park, digamos, Zizek, y después Agamben. Sí, perdón, por eso me había tildado. Dijeron lo mismo que venían diciendo hace 20 años, o sea, uno por el control social, ¿viste? Entonces, bueno, no, y yo uno de los chistes que hago es, que, bueno, lo hago yo, lo hace un montón de gente, pero ya es como una especie de frase tuitera que es, Zizek escribió un libro. Entonces, Zizek ya escribió un libro sobre el surfer, ¿viste? Cuando fue el surfer. Ya escribió un libro sobre Santi Cafiero cuando estaba en esas conferencias de prensa con, qué sé yo, y así, ¿viste? Ya es como, ya escribió un libro sobre, ¿no? Viviana Canosa tomando el coso ¿no? El gesto ese del dióxido de cloro. Eso, no me salía que era. Sí. Bueno, ese chiste de alguna manera alumbra esa idea de, bueno, pará, no saques un libro ya. O sí, sacás los libros que vos quieras, digo, por supuesto. Ahora entendamos que estás en un límite entre cierto impacto, casi te diría editorial, y un pensar más compasado y demás, digamos, ¿no? Que o sea que a estos pensadores cuesta a veces ponerlos en ese lugar, pero todos vamos ahí muchas veces, incluso ellos, ¿no? Sí, hay una mezcla ahí, ¿no? Entre el consumo necesario cultural de este momento, la emergencia, la urgencia, pero también hay una realidad que lo estaba como pidiendo, ¿no? Pienso también desde este lugar de referentes o de algunas referencias que se toman y que hay una necesidad de saber qué está pensando. O sea, decí algo, por favor, es como, ¿no? Un reclamo. Sí, pero era interesante, porque después, por ejemplo, una persona, no me acuerdo quién epilogaba, pero decía, y fue bastante crítico y circuló después, viste, tipo al mes siguiente. Pero Sopa de Juan ya era como súper, sopa toman los asiáticos, en la tapa había un murciélago. Entonces, finalmente había, por ejemplo, incluso en esa como crítica al capitalismo, qué sé yo, por ejemplo, se filtraba un eurocentrismo como exagerado, si vos te pones a pensar. Y tal vez que ellos lo hubieran pensado, y de hecho fueron bastante reactivos a esa crítica, como, no, ni me digas. Pero bueno, la verdad que la tapa, no sé si el PDF que a vos te llegó, pero era como un murciélago, así, todo muy, viste, los chinos nos mandaron el bichito, ¿no? Algo de eso había ahí. Sí, se puede buscar se puede descargar gratuitamente en las redes Sopa de Juan. Sí, a mí me llegó por todos lados. Fue tipo una semana, no sé si a vos te pasó, pero por WhatsApp, por cosas. Por todas partes llegaba, había que leerlo. Me llevaste a otro lugar para pensar, porque hablabas del eurocentrismo, y pienso, es posible, no sé si es la manera, si es posible, la manera de preguntarlo, pero ¿cómo pensar un relato histórico de colonial contemporáneo? No sé cómo decirlo. Sí,
Es posible, es mucho más complejo para mí de lo que se supuso allá por los 90, cuando conforme el quinto centenario y demás, apareció, digamos, ¿no? La decolonialidad como un punto en la agenda y Ujú. eh, a veces las ciencias sociales, bueno, lo mismo que decíamos recién, ¿no? Confunde buenas intenciones epistemológicas y narrativas y demás con transformaciones estructurales que no se dan. Yo siempre digo, mi formación, la mía, cualquier historiador que se formó en los 90 es súper eurocéntrica y tipo profe, ahora más o menos, ¿no? Porque uno parte con esta sobredosis de información, pero sobre todo cuando yo empezaba a dar clase y empecé a armar mis primeros programas, o sea, mis materias, era, profe, ¿qué vamos a ver de Japón? Nada, pues no tengo idea, o sea, viste como eso, o sea, en mi vida estudié. Bueno, me parece que eso ya te digo, después, particularmente la historiografía, esto fue generando, vos pensás que las transformaciones, las escuelas más sólidas historiográficas de los últimos 20 años, los estudios subalternos son de la India, ¿no es cierto? La cuestión vinculada a la historia de la energía, que tiene mucho que ver con China. Entonces, bueno, ahí aparece la posibilidad de insertar, pero siempre bajo la lógica de lo que Wallerstein pensaba como un sistema mundo, como tratar de pensar el mundo en su totalidad y en su complejidad, y no fascinarse ahora con los chinos, y qué copados son los chinos, ¿no? O con los rusos, digo esta cosa, ¿no? Que esa es otra frase tuitera, los chinos dicen que por las noches los chinos desenchufan, ¿viste? Las vacunas desenchufan, y así, ¿no? Desenchufan todos los chinos. Pero digo, en ese marco, de nuevo, una construcción y sobre todo que pueda asumir esta idea de que los relatos tienen que tener un color local, digamos, ¿no? Que claramente el siglo XX no lo tuvo. El siglo XX, o sea, el siglo XIX es el siglo del colonialismo, sin duda, pero particularmente el siglo XX, eso como que lo recicló en estas industrias de masa culturales, digamos, la idea de Hollywood, ¿no? Los tanques. Sí. Y bueno, hoy poder entender esto es es muy importante, todo el fenómeno de Bollywood. Esa es una de las cosas que hice en cuarentena. Yo nunca había visto películas de Bollywood. Conocía el fenómeno. Y bueno, entender que Bollywood es un monstruo, no es el Hollywood indio que miramos los chetos intelectuales argentinos para sentirnos más populares, sino que en India es un fenómeno, porque aparte es un mercado de, ¿no?, 1.000 millones de personas. Entonces, bueno, de pronto salir, o sea, no reproducir la idea del buen salvaje, desde lo salvaje, o sea, no asumir esa idea del descubrimiento que tanto hicieron los europeos, nosotros ahora con otros espacios, sino pensar en la integración de discursos más locales en un relato más global. Y yo creo que en ese sentido las redes sociales nos permiten a veces ir un poco por esa línea, por ese pensamiento, ¿no? Y ahí cómo se va construyendo un relato de, por ejemplo, de la historia más regional, patagónica, y el, no sé, nuestra relación también con el relato de desierto, no Sí. desierto, conquista y demás. Bueno, una primera cuestión sobre eso, justo señalaste el desierto al final, pero yo quería decir algo previo que tenía que ver con algo que me pasó cuando fui a dar la charla al Centro Cultural Leonardo Fabio en Roca, que fui a presentar un documental de realizadores locales, uno de ellos incluso a quien yo conozco personalmente, te parece que es un amigo, y sin embargo, cosas que yo vi en ese documental, yo no las conocía, sobre la Revolución Libertadora en la región. Vos fíjate, digo, Claro. ¿no? Historiador, pues, yo no las conocía, o sea, no es relevante si yo conozco o no conozco, sino la formación historiográfica nuestra, está bien, no será eurocéntrica, pero es atlanticéntrica. Yo te puedo decir los números de muertos en Plaza de Mayo y no sabía que en Río Colorado, yo sabía que había habido bombardeos, no me acordaba que había habido muertos, y bueno, ahí ya tenemos una primera cuestión a batallar, ¿no? Esto de también romper con esa globalidad que sigue más presente de lo que muchas veces suponemos, ¿no? Y esto de no pensar el peronismo, sino los peronismos, encuentran en estos relatos locales una cuestión muy importante. Y sobre el tema del desierto, para mí es muy relevante, pero en muchos sentidos. Por supuesto, la invisibilización indígena, sin duda, claramente. Es re loco porque cuando yo hacía el doctorado en Buenos Aires, cosas que acá eran como súper polémicas, después fueron un poquito más amplias, pero suponete la figura de Roca, los billetes, qué sé yo, acá estaban tirando una de las veces que tiraron al Roca de Bariloche, y en Buenos Aires me decían, che, ¿qué onda ustedes? Porque, ¿qué onda Mitre? Como que, viste, no, para ellos no hace carne ese discurso. Pero también, eso nosotros con mi hermana lo pusimos en una columna que hicimos hace unos años, viste, cuando salió el famoso Plan Patagonia que pensó la administración Macri, y en casi todos los relatos de planes para la Patagonia, siempre está la idea
de que acá no se hizo nada y que hay como una cosa que hay que empezar de cero. Y Un en vacío. realidad, casi donde hay más reflexión sobre el Estado a nivel de las escalas subnacionales es en la Patagonia, que por su particularidad, ¿no? Surgida en los 50, pleno desarrollismo, digamos, el auge de la planificación estatal y demás, desde que las provincias, desde que los territorios nacionales se volvieron provincias, se la pasaron hablando del Estado y de qué transformó. Y siempre estuviste, era como que voy al plan Patagonia, y de hecho el plan Patagonia, además que nosotros nos tomamos el trabajo de buscarlo, era un PDF donde decía cosas como aprovechar el viento, tipo, hello, o sea, dale. O sea que fíjate que la idea de desierto no es solamente para invisibilizar, por supuesto, mayormente a los indígenas. No nos olvidemos que todavía en 1979 la Plaza de las Banderas era un homenaje a la conquista del desierto, sino también para invisibilizar todo el punto siguiente, ¿no? Las construcciones locales, que son mucho más robustas de lo que suponían. Y eso, viste, bueno, este es el plan, como que siempre estuvo la idea de que en la Patagonia había que hacer algo posta a posta, porque era todo como nada, de cero. El intento de traslado a la capital de Alfonsín, ¿no es cierto? Bueno, mismo Frondizi y Byron Willis, que fue quien pensó, quería irrigar la zona sur, la línea sur, para hacer como orientar hacia el Pacífico, ¿no? O sea que, insisto con esto de que es muy interesante cómo la invisibilización ha sido más permanente de lo que pudiera suponerse. O estoy pensando en cómo funcionan los laboratorios, tanto los laboratorios creativos como los laboratorios de pensamiento, que también son de creación. Y entonces, cómo están funcionando y de qué herramientas se valen. Y en estos ejemplos que damos es muy clara las herramientas y cómo poder usarlas para seguir construyendo un pensamiento, que creo que ese es como uno de los objetivos a los que cualquier profe busca, ¿no? Sí. Bueno, yo te contaba, cuando murió Sergio Denis hicimos como un homenaje del Cantacasulo, y bueno, nos dio retweet Rial, y puso así, gracias por tanto, qué sé yo. Y bueno, nada, fue medio una boludez, pero pasa. Y después, esa semana, porque viste que es todo medio inmediato tampoco, pero durante esa semana, en 2 o 3 lugares, varios alumnos, y el profe que lo retuiteó Rial, y ahí te das cuenta que hay también un consumo de ellos. Y no, los tipos, viste, habían hecho ese crossover, decir, no, el profe, viste, taca, piki, tienen también a veces esa intención de poder consumir esos lenguajes más híbridos. Por supuesto que no todos los pibes ni las pibas de ella, pero mucho más de lo que a veces uno como docente supone, ya te digo, en esta figura medio de que el alumno se copia y todas estas cosas que han sido también parte de los insumos de dar clase en cuarentena y demás, ¿no? Qué tarea tan difícil, por Dios. Muy compleja. Se me quedan muchas preguntas por hacerte en relación también a tu vinculación. Hablamos bastante de culturas híbridas. Ahí se me venían 2 cosas. Por un lado está esa relación fuerte, ¿no?, entre la historiografía y el campo artístico, pero sí también ahí aparece mucho de algo que hablamos al principio, que es una mirada bastante eurocéntrica. No, eso siempre, ¿eh? O sea, la historiografía tiene males de eurocentrismo de base, basales. Porque lo mismo sucede a veces en la historia económica. Viste, como que, bueno, China crece al 8% de la década del 70 y recién ahora descubrí el fenómeno chino, viste, y no, bueno. Pero sí, no. A ver, eurocéntrico y todavía por momentos con una mirada que no lo es tanto en las letras, pero en la pintura sí, del arte, como de la bella arte, como algo que está encapsulado. Esto sin duda. Claro. Ahí pienso la pintura como ha sido también más hegemónica para ser mirada por el campo de la historiografía que otras expresiones artísticas. ¿No? En las letras me parece que vía Roberto Art y demás empezó a aparecer una lectura más de una literatura más popular. Igual, no sé, pienso en la historia del rock, dejó de ser, si es que alguna vez dejó de ser, historia hecha por periodistas y en los últimos años, o sea, por ejemplo, con el rock pasa esto, que no le dan mucha bola a los historiadores y en todo caso algunos en particular. Y después vos tenés algunos géneros que a mí que me interesa mucho, lo hemos hablado, que es el metal, y en general los que hacen los testimonios y la recopilación son periodistas. Y de nuevo, ¿no? Y hacen una recopilación que hace un periodista, esto sin ningún tipo de, para nada, digamos, de prejuicio. Lo que digo es que tiene más que ver con lo laudatorio, con reconstruir una historia personal, y no tal vez la cosa que hace la historia cultural, que es pensarlo
en un horizonte más amplio y no fascinarte por la fuente. O sea, un periodista hace la biografía de Iorio, bueno, y es como, imagínate, ¿no? Ahora, un personaje como Iorio y ese deslizamiento de una actividad antisistema hacia casi un neonazismo Qué y difícil. es interesante para la historia cultural, ¿viste? Sin tener que seguir escuchando Hermética, pero pensar qué pasó ahí, digamos, ¿no? Que cosas están obrando. Yo creo que hay algo ahí de lo conurbanero interesante que la historia cultural argentina se fascinó mucho en los 80 con el alfonsinismo y la primavera democrática y no le dio tanta bola a esos anillos de cultura que estaban, ¿no? Bastante más cerquita de lo que parecía y que ahí van apareciendo, donde Malvinas juega otro papel, donde Totalmente. no hay pacifismo, sino que más bien hay un nacionalismo, ¿no? Digo, los pibes que murieron en Malvinas son más de esos barrios que de Sí, pronto que del centro, ¿viste? Y bueno, por eso la historia cultural recién ahora le está tirando más una onda. claro. Sí, sí, también pensaba en dentro de la literatura, pero la dramática, la del teatro, que se la mira, pero se mira al texto, no se mira la producción No. aunque sea de archivo, ¿no? De teatro filmado que haya quedado, como, bueno, hay todo ahí otro campo de la expresión artística que eh, en general no es visitado. No, No, yo mi no, carrera, después sí, otras, pero en mi carrera editela, es lo único que llegué a ver en claro, algún texto citado, ¿viste? un Sí. Tucumán arde y ahí quedamos. Ah, no, y Tucumán Arde, ni siquiera en una currícula, Tucumán Arde en una charla, ¿viste? Claro. O Sí, sí, hicieron un Neuquén Arde, era el año 2001, todo ardía, ¿no? Hicieron como una especie de Neuquén Arde que revisionaba el Tucumán Arde y ahí me enteré que había habido un Tucumán Arde, ¿no? ¿Viste? Porque de nuevo, ¿no? Si no, no tenés idea. uf, todo lo que queda por revisar, ¿no? Sí. Nada, más que revisar, repensar o volver a escribir. Me quedaba con una expresión muy clasiquísima, que cada vez que se habla de historia aparece en la escuela primaria, te la dan, en la secundaria, si la famosa expresión, si la historia la escriben los que ganan, ¿no? Eso quiere decir que hay otra historia, y me preguntaba si no es que hay otras historias, que hay plurales para pensar, y, y qué pasa si podemos reescribir esa misma expresión, ¿no? ¿Cómo la reescribirías? No, bueno, esto, hoy es como que la escriben, digamos, los y las, ya sería una primera cuestión que habría que anotar, y les, y después, y la están escribiendo, esto que yo te decía de la hibridación, ¿viste? Y que ganar y perder hoy también es como que se juega por momentos en otros, la idea de ganar y perder, que digamos, esa frase refiere mucho al siglo XIX y a la idea de la batalla, digamos, ¿no? Ganó Caseros, listo. Pero hoy tiene más que ver, se me ocurre, con eh, esta especie como de maduración cultural, así como de masa madre, siguiendo otra de las cosas de la pandemia, donde se juegan como muchas cosas, ¿viste? Y ahí sí yo creo que los historiadores y demás tenemos que participar más activamente. Hay algo del temor o del desprecio a Piña que a mí siempre me hizo ruido, independientemente de que yo hay algunas explicaciones que encuentro en Piña que siempre también me hicieron ruido, son muy, como siempre digo, a veces en la prosa de Piña no existe el no sé, todo, ¿viste? Pero después, la verdad que reviso lo que fueron las intervenciones de mis colegas, en ese momento hubo bastante columna de historiadores profesionales, y vos sacás un poco la hojarasca o alguna crítica atinada y era muchísimo de ñaña, porque vende más que vos, más conocido, y es así, yo lo digo siempre. Y en ese sentido, para mí, la idea de la intervención de que la historia más de corte académico y demás tiene que disputar esos puntos por la memoria y demás, y que encuentran en las redes esto, me parece como uno de los lugares más interesantes y a futuro, justamente para eh, reperfilarlos, digamos, ¿no? Y yo pensaba si no estará pasando algo parecido con la plástica e Instagram, ¿viste? Con la poesía y Tumblr, sin endiosar a las redes, que de nuevo, ¿no? Tal algoritmo, pero bueno, pero a veces son como canales que bien usados, ¿no? Y bueno, con cierta pasión, son importantes, ¿no es cierto? Son relevantes.
Sí, y permiten entrar en un campo que si no, no se entraría, ¿no? Eso No, creo que llega, y una llegada también, ¿no? Un ¿no? entramado de redes que es un poco lo que decíamos también, ¿no? Hoy muchos participamos de espacios, de lugares, de conferencias y de Zooms que en la práctica no hubiéramos podido, con esas personas y demás. Me quedo con lo último, que es, como decía un comunicador español en una conferencia de Zoom, ¿cómo hacemos para salir de las metáforas de guerra? Y yo, mira, estuve escuchando unas cosas que, bueno, una politóloga de renombre, pero que a su vez es mi hermana, María Esperanza, hizo una charla en el laboratorio nuestro, en la primera que ella decía, bueno, viste, mostraba, y esto que decías vos del feminismo, por ejemplo, que en el manejo de la pandemia, la idea de el cuerpo como lo sacrificial y esta cosa medio del soldado, viste, del soldado, qué sé yo, había estado en Bolsonaro y Trump. Y que de pronto, en otros manejos de la pandemia, ella hablaba de la primera ministra de Nueva Zelanda, había como una cosa de corte más humanista, ¿no? También ella intentaba un poco escapar del esencialismo, como es mujer, es como una madraza, porque bueno, mostraba el caso de Janine, la presidenta de Bolivia, que no estaría siguiendo los cánones. Yo pensaba más bien, sí los cánones de más eclesiásticos, de la monja como ¿no? La cosa del crucifijo pero sí yo creo que en esto de todavía tener un discurso belicista y demás, ya te digo, funciona el siglo XIX, sin duda, las batallas, Caseros, Pavón, pero mucho también el siglo XX y esta idea del líder como, bueno, que de nuevo lo muestra en su expresión más ridícula, pero en tanto ridícula, inteligible. Trump, hace unos meses, después ha pasado tanto con Trump que bueno, viste, pero él agarró el video del Día de la Independencia, que es un blockbuster de ciencia ficción. Mirá cómo empiezan de nuevo a jugar las cuestiones culturales, ¿no? Y él, donde estaba, que en esa película el héroe termina siendo el presidente de los Estados Unidos, que hace como un discurso, qué sé yo, y era el discurso de ese actor, que es Bill Pullman, el actor que hace la serie El Pecador, si la quieren ver es muy buena en Netflix, The Sinner. Bueno, sacaban la cara de Bill Pullman y ponían la cara de Trump. Yo te juro que cuando lo vi pensé, de hecho pregunté si era fake, ¿viste? Que es la típica pregunta de Twitter, ¿viste? ¿Es un fake? O sea, esto no puede ser verdad. Y no, era la cuenta de Trump, una cuenta de 40 millones de seguidores. Vamos a salvar, en vez de los extraterrestres, al coronavirus. Con lo cual es un discurso que sí, está construido por el siglo XIX, pero también por el siglo XX, y que yo entiendo que sí, que es peligroso, coincido que es fuertemente peligroso. Es peligroso. Sí, digamos, no se avisora que otras metáforas deberían empezar a aparecer o Sí, sería más de parte lo de nuestra colectivo, tarea. ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, eso de dotar de lenguajes, darnos nuestros propios lenguajes, apuntar a lo colectivo, ¿no? Sí, Sí, hay metáforas que están queriendo ocupar sí, ese espacio. Es muy difícil sobre esta tan fuerte que es la metáfora pandemónica, le decimos por ahí también, que trae la guerra, que trae esta disputa, poder, quién sí, no, ahora vacuna, bueno, cuál, yo, la ¿te rusa. acordás que una propaganda de, mm, de YPF, que era como del siglo XIX, y decía, bueno, y era como San Martín hablando, y viste, el virus es un enemigo que no da la cara, un enemigo malaya, y me parecía espantosa, la verdad que me pareció ir a ese lugar desde una agencia estatal, digamos, ¿no? Vamos a decir, recuperada, y iba sobre esa idea, ¿no? Pero sí, mucho de la vacuna es la nueva Guerra Fría, y bueno, también hay que entender que que la geopolítica sigue funcionando, sigue estando. Y Sí. que los rusos, sí, está bien, nos cae más simpático, hicieron el temita ese del comunismo, pero siguen siendo también un actor que juega y, ¿no? Con China lo mismo, es complejo. Gran mapa se armó ahí. ¿No? Sí, sí, para seguirlo pensando. Esa la charla 3 de Dale. geopolítica Sí, sí, sí. y las construcciones simbólicas de estas grandes potencias finalmente, ¿no? Está buenísimo. Bueno, pensar nuevas metáforas entonces y pensar nuevos lenguajes. Un lenguaje, sí, eso es la clave. Qué bueno, qué buena charla. Gracias. No, Todo un vos. desafío meternos con los laboratorios de la historiografía. Así que bueno, gracias. No, vos, Muchísimas genial. gracias. Qué bueno. Y nos estaremos viendo. Dale. Adiós.